son nuevos, tenemos que describirlos. Y por ejemplo, también pueden tener sustancias para evitar que un organismo les crezca encima, porque si les crece encima, pues les tapa el acceso al alimento, por ejemplo, si son animales filtradores, o el acceso a la luz, o en fin, a muchos recursos del sistema, ¿no? Entonces hay como una lucha por la supervivencia, muchas veces mediada por estas sustancias químicas, y además estas sustancias, pues resulta que para el hombre pueden ser útiles. Hay muchas medicinas que se obtienen de animales y de plantas, de bacterias, de hongos, y entonces pues en el mar hay muchísimas sustancias que estamos descubriendo paso a paso, y algunas de ellas, pues por ejemplo, tienen una actividad antitumoral muy importante. Entonces puede que sean las medicinas dentro de 5 o 10 años del futuro, ¿no? Entonces estamos un poco mirando también esta parte aplicada. Como ha dicho Cristóbal, el buceo es una parte importante, muy importante de nuestro trabajo. Entonces cogemos animales, hacemos experimentos con ellos y los devolvemos después al mar, y otros nos los llevamos para estudiarlos después. No quiero enrollarme más y bueno, ya cuando hagáis preguntas ya intentaremos responderlas. Venga, hasta ahora. Pues cuando queráis pasamos ya directamente a las preguntas. ¿Estamos preparados? Será miles de horas. ¿Ustedes se cura para alguna enfermedad en concreto? Pois non exactamente, porque en xeral buscamos sustancias que potencialmente podan ter algún efecto beneficioso para o ser humano. A primeira parte do noso traballo é precisamente buscar ese tipo de sustancias de distintos tipos de invertebrados mariños. Esa é a primeira parte. Unha vez que as detectamos, pois, que esos animales a podan ter, pois logo habrá un segundo proceso de investigación aplicada que faremos nos laboratorios xa en España, ou estamos en contacto con empresas farmacéuticas que sean capaces de levar a cabo ese traballo. Pero en concreto, pois algunha das sustancias que nós estamos atopando nos invertebrados mariños están sendo moi beneficiosas en concreto para distintos tipos de cancro. Espero haber respostado a tua pregunta. Gracias. Presidente. ¿Qué pruebas haces para ver si las sustancias sirven para los medicamentos? A ver, pues por ejemplo para los antitumorales, esto lo hacen las empresas farmacéuticas, tienen líneas celulares, o sea, células cultivadas, ¿vale? En placas de Petri, sabéis lo que son, ¿no? Lo habéis visto en el laboratorio. Tienen células cultivadas y entonces prueban poniendo diferentes concentraciones de los sustratos, de los extractos que nosotros les podemos pasar, y miran si tienen un efecto o no en las células tumorales, si paran el crecimiento o si no lo paran. Y luego también tienen un control negativo y un control positivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues una muestra en la cual no ponen nada, en la cual las células siguen creciendo, y otra en la cual ponen una sustancia que ya se sabe que mata esas células, ¿vale? Y entonces se hace una prueba estadística y se mira si hay diferencias o no con los extractos nuestros, y así se ve si son activas o no. Y bueno, luego hay otro tipo de análisis, de antiinflamatorios y bueno, otro tipo de cosas que son un poco diferentes, pero eso no lo hacemos nosotros, lo hacen las empresas farmacéuticas con las que colaboramos. ¿Vale? Gracias, Manuel, ¿no? Sí, hola. No que irás. ¿Es fácil de convivencia ahí? Sí, es fácil la convivencia ahí. Pues sí, es fácil. Hombre, hay que tener en cuenta que pasamos 24 horas al día juntos y cada uno tiene su carácter y su forma de ser, pero bueno, sí hay que intentar pues, ser tolerante con los demás, y cuando te enfadas tú un poquito, pues calmarte un poco, porque todos los días pues alguien se puede encontrar mal o tener un día así de extraño, y bueno, unos días por cada uno por otro, ¿no? Pero bueno, bien, se lleva bien. ¿Tú querías ir a ver? La verdad es que
La verdad es que cuando uno tiene mucho trabajo, las cosas salen por sí solas, ¿no? Uno está centrado en el trabajo y el rato que te queda libre a lo largo del día, que es más bien poco, pues lo dedica a descansar del trabajo y a compartir sus vivencias con los demás, y eso pues la verdad es que es algo peculiar aquí en la isla y es digno de mención. La verdad es que todo el mundo se vuelve con las lágrimas en los ojos y es señal de que, bueno, de que han vivido una buena experiencia, una experiencia profesional y una experiencia humana. Y es verdad, que la gente se vuelve con las lágrimas en los ojos. Alberto, más a... Hola. Me llamo Roberto y le preguntaba a mi compañera que cómo hacían para extraer las moléculas de los invertebrados. Bueno, pues lo que hacemos es, aquí en la base las congelamos, las muestras, y nos las llevamos allí a la universidad, y entonces allí seguimos un proceso con disolventes orgánicos para ir extrayendo las sustancias según la polaridad. No sé si esto lo habéis estudiado o no. Hay sustancias que se disuelven en agua, casi todas, pero luego hay algunas que se disuelven más en un tipo de disolvente o en otro. Entonces aprovechamos esa diferencia para ir separando fracciones. Empezamos, por ejemplo, una extracción típica podría ser con acetona. Entonces con acetona sacamos casi todo lo que hay, se rompen las células, se extraen básicamente pues lípidos y también otros compuestos más apolares, y luego lo dividimos en una fracción con éter etílico, que coge las moléculas pues menos polares, y luego lo fraccionamos con butanol y luego dejamos un residuo acuoso, con lo cual tenemos separado. Entonces así, dependiendo de las propiedades químicas de las moléculas, las podemos separar, y luego utilizamos estos extractos para hacer los experimentos, y así sabemos también ya de entrada un poco qué tipo de molécula es, simplemente por saber en qué fracción está. ¿Vale? Gracias, Roberto. Gracias, Andrea. Andrea, quería saber qué hacer para trabajar ahí. Acordaros que igual... ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tengo que hacer para trabajar ahí? Dilo bien claro. ¿Qué sería que hacer para poder trabajar ahí? Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo respondo una parte de la pregunta, la parte militar, y va a contestar la parte científica, ¿vale? Entonces, mira, aquí para nosotros, para los componentes de Ejército de Tierra que estamos aquí, realmente es un verdadero orgullo poder estar. Es bastante complicado, es bastante difícil, la selección de personal es compleja, y hay mucha gente que quiere venir y poca que viene. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un perfil determinado. Uno es especialista, como Bea, especialista en telecomunicaciones. Otro pues tiene que ser un médico con una capacitación adecuada a la misión. El de navegación y montaña tiene que tener experiencia en montaña y experiencia en manejo de embarcaciones ligeras, y así sucesivamente. Cada uno tiene su papel y cada uno tiene que cumplir con unos requisitos para cubrir ese puesto, porque, como decía antes Bea, la ausencia, cada uno de los puestos son fundamentales. O sea, de nada serviría poder estar en la base si el mecánico de motores no es capaz de reparar el generador de electricidad porque se estropea el motor. Tendríamos que cerrar la base. O de nada serviría estar aquí y no poder tener enlace con España para poder, por ejemplo, realizar este tipo de actividades. Y bueno, esa es la parte, digamos, de la dotación militar que está aquí dando apoyo a los proyectos. Paso palabra. Bueno, en cuanto a los investigadores, pues para poder venir aquí hay que tener en cuenta que esto es un laboratorio natural único. España tiene 2 bases en la Antártida, que son muy poquitas, y entonces es un sitio muy goloso para venir a estudiar, porque se pueden estudiar muchas cosas. Entonces los grupos de investigación realizan un proyecto
que presentan al organismo correspondiente del Ministerio de Ciencia. Y esos proyectos de investigación pues son evaluados de una forma muy rigurosa, y los que tienen la suerte de que son seleccionados pues son los que vienen aquí. Luego ya concretamente pues cada investigador principal del proyecto, que es cada jefe del proyecto, pues ya designa entre su grupo los que van a venir. Y luego también añadir una cosa que es común tanto a dotación como a investigadores, que para venir aquí aparte hay que pasar un examen médico bastante riguroso, que claro, aquí aunque tenemos médico y todo lo que queramos, pero es un sitio donde el hospital más cercano se encuentra pues a 500 millas de distancia. Entonces tenemos que pasar un reconocimiento médico bastante riguroso para confirmar que al menos en principio nuestro estado de salud es bueno y no nos va a dar un ataque al corazón, por poner el caso. Nada más. Hombre, Es que Saya. Vale, genial. preséntate, por favor. Pues cuando quieras. Soy Lucía y quiero preguntar qué hora es allí. ¿Qué hora es? Pues venga, ¿quién contesta esto? Esa pregunta es complicada. Vea, ¿contestas tú? Bueno, aquí ahora mismo son las 10:30, son 4 horas menos que en la península. Tenemos el horario de Argentina y Chile, que es +3, H+3. José Carlos, no, dejo pasar. ¿Qué pregunta más? ¿Quieres que complete la pregunta? Dile que sí, dile que sí. Dile que sí, sí, gracias, no, sí. ¿Qué dijo? Sí. Díselo. Pero alarga un poco la pregunta porque si no ya no sé qué más contestar. Dile cuántas horas de Para que te hagas idea, vamos a hablar un poquito efectivamente de cómo es las horas de luz, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy curioso aquí es que nos encontramos en una latitud en la que durante el solsticio de verano austral, que fue a finales de diciembre, el 21 de diciembre, pues teníamos prácticamente todas las 24 horas del día de luz. Eso, claro, afecta ligeramente a las actividades, hay a quien le afecta más o a quien le afecta menos, por esa hiperactividad que produce tanta luz, por la noche incluida, o sea, no hay noche. Y bueno, ahora estamos ya en una época en que tenemos pues 2-3 horas de noche y ya se empieza a notar que además bajan un poquito las temperaturas. A pesar de ello, nosotros tenemos aquí un horario normal, como en casa, donde nos levantamos a las 8, desayunamos, empezamos a trabajar, comemos a las 2:30 y las cosas normales. Y luego por la noche, aunque haya luz, pues nos vamos a dormir. Y por la mañana nos despertamos y siempre es de día. ¿Y qué representa a los de cuarto? Cuando ibais de viaje en barco hacia la costa de esa isla, estaba el agua congelada. Bueno, contesto yo porque soy el primero de los que estamos aquí, soy el primero que llego y por propia vivencia. Pues mira, cuando llegamos aquí a la isla, el exterior de la isla no tenía hielo, el hielo se había difuminado, aunque el círculo polar antártico llega prácticamente hasta las Islas Shetland, que es donde estamos, y probablemente en el exterior de la isla, en pleno invierno, pues sí que hubiera habido hielo, que nosotros le llamamos banquisa, ¿vale? Cuando llegamos en noviembre, en el interior de la bahía, sabéis que la isla tiene una forma de herradura, el interior de la bahía pues tenía aproximadamente como el 60-70% de banquisa, de hielo. Eso, pues, gracias a Dios no nos planteó excesivas dificultades, porque justo había soplado viento en dirección norte y había retirado la banquisa del lugar por el que se accede a la base, a través de los fuelles de Neptuno, que es la entrada a la bahía, y el acceso hasta la propia base, y pudimos abrir el día 23 de noviembre sin mayores dificultades. Eso sí,
Al día siguiente, en cuanto se fue el barco, en Las Palmas, que es el que nos proporciona apoyo logístico y nos trae hasta aquí, el viento cambió y se cerró completamente el acceso a la isla. Nos pegamos como unos 10 días sin posibilidad de que ningún barco pudiera entrar en la isla por el efecto de la banquisa. Hay que tener en cuenta que la banquisa quedó varada varias veces en la playa por el efecto de la marea, subida y baja de marea, quedó varada como quedan varados troncos en cualquier playa o cualquier resto, y se podían ver, y tenemos fotografías, pero se podían ver bloques inmensos de unos 2 metros de espesor. Hablo 2 metros de espesor más altos que nosotros. Y bueno, eso no cabe duda que es impresionante y que es un factor muy limitativo para cualquier barco que no sea un barco rompehielos. La segunda pregunta. Que si alguna vez comisteis pingüinos. Si comieron pingüinos. Bueno, aquí tenemos la suerte de estar trabajando continuamente cerca del mar, cerca de la playa, y raro es el día que no vemos pingüinos, o sea que los pingüinos se acercan a curiosear desde el momento que salimos en la zodia, vienen de noche a veces algunos a dormir cerca de la costa, aunque las pingüineras grandes de miles y miles de pingüinos están en la parte exterior de esta isla. En la parte interior a veces se acercan a descansar, a curiosear, o son machos que están despistados y que a lo mejor no tienen descendencia en el exterior de la isla, pero vemos, aquí normalmente se pueden ver tres especies de pingüinos. El más común es el pingüino barbijo, a veces vemos uno que se llama pingüino papúa y rara vez aparece otro que se llama Adelia. Luego el pingüino más conocido, el pingüino emperador, normalmente está más metido hacia el continente antártico, pero pingüinos todos los días. Si vemos pingüinos, ¿no? Preguntaste. No, si coméis. No. Afortunadamente la comida es mucho mejor que la carne de pingüino. En épocas heroicas e históricas de la conquista de la Antártida, del descubrimiento de la Antártida, cuando se les acababa la comida, no tenían más remedio que alimentarse de focas y de pingüinos, pero además los pingüinos son especies protegidas. Nosotros preferimos la carne de ternera, de cordero, de pollo que comemos aquí y que traemos congelada, y que tenemos pues 2 excelentes cocineros que nos la preparan fenomenalmente bien, pero la carne de pingüino yo al menos no la he probado nunca, pero de todas formas son especies protegidas que no podemos ni acercarnos a 5 metros de ellos. A veces ellos se acercan a nosotros, pero en teoría el Tratado Antártico y el respeto por la naturaleza aquí es tan alto que no debemos acercarnos a menos de 5 metros de ellos. Siguiente. ¿Qué grados hay dentro y fuera del agua? Pues mira, la temperatura de congelación del agua aquí en la Antártida, debido a la salinidad y de los componentes que tiene, más o menos es de menos 1,8 grados centígrados. Esta temperatura a veces la encontramos cuando estamos buceando cerca de los témpanos de hielo y cuando el agua está próxima al punto de congelación, o cuando estamos en invierno. Pero esto normalmente no nos ocurre, porque nosotros en una inmersión cualquiera de cada día, el hielo de la superficie, como decía el jefe, ha desaparecido, ya no está la banquisa, esa capa de hielo de encima del mar, y por lo tanto pues el agua más o menos está pues 0,5, 1,5 grados centígrados, que ya es bastante baja y que tenemos que protegernos para no enfriar el cuerpo cuando estamos buceando. Siguiente. ¿Cuántos metros hay dentro del cráter? Pues sí, el cráter es un gran volcán abierto por uno de los lados, y eso hace que el mar pueda entrar al interior del cráter, y en la parte más estrecha del cráter, por donde está roto, por decirlo así, hay unos 25-30 metros de profundidad aproximadamente. El barco tiene que tomar sus precauciones para entrar dentro de ese cráter, porque hay unas enfilaciones por las que se puede pasar. Y tú imagínate, para que tengas una idea, es como si un barco quiere entrar en la ría de Ferrol, que es un paso muy estrecho y es similar al que tenemos en los fuelles de Neptuno, pues hay un canal en el centro por donde puede pasar el cráter. Y luego en el interior de esa especie de ría, que es el Puerto Foster, en el interior del volcán, de la caldera del volcán, hay más o menos aproximadamente unos 180 metros de profundidad, lo cual es una barbaridad, porque eso quiere decir que el cráter es muy profundo y bueno, es el interior del cono volcánico el que marca la profundidad en el interior.
allí ballenas. Pues sí, en la Antártida hay muchas ballenas que navegando cuando venimos de la zona de América del Sur y atravesando en el estrecho del Drake, en todo lo que es el océano Antártico, se ven ballenas. Lo que pasa que en el interior de la isla de Excepción yo las he visto una vez, en el año 2003, pero es muy raro ver ballenas dentro del cráter. Pero en cuanto salimos al exterior, concretamente mis compañeros hicieron una excursión a la pingüinera que estaba en la zona exterior de Morro Bailey, y allí avistaron ballenas pues a 200 metros de la costa, o sea, relativamente cerca, las fotografiaron y tuvieron la suerte de verlas. Aquí realmente a veces te da la impresión de que estás metido en un documental y que tú eres el protagonista junto con la naturaleza. Ya acabé, gracias. Muchas gracias. Ya fue. Ya le preguntamos a nosotros. Yo. Me llamo Marcelo. Le dije que si podía ser por el grupo mejor. Adelante, cuando quieras. La pregunta que vale, contesta tú. Eso va a decir malo. Va a decir más, no tiene facultad. Bueno, ya comentó antes el jefe que cuando la pregunta es sobre la convivencia, que efectivamente aquí se trabaja mucho. Primero, que tenemos muchas horas de luz. Segundo, que los proyectos científicos, pues siempre el tiempo que se nos concede aquí de estancia en la base es limitado y siempre nos planteamos unos objetivos máximos. Entonces, para cumplir esos objetivos, pues hay que trabajar mucho. Además, aquí el tiempo atmosférico es normalmente bastante malo. Entonces, siempre pensando que vamos a tener días malos, los días que salen buenos hay que aprovechar a tope. Sobre todo los buceadores lo saben muy bien, que cuando tenemos un día malo, hay mucho viento, no se puede salir con la Zodiac, pues es un día, vamos a decir, perdido entre comillas, porque tampoco se pierden. Esos días malos, la documentación al día, etcétera, etcétera. Además de eso, el mantenimiento de lo que es la base, pues exige muchísimo. Y cuando el personal de la dotación de la base no está apoyándonos en alguna salida, en algún proyecto, pues tienen que estar ocupándose aquí de pintar esto que se ha estropeado, de arreglar esto que se lo ha llevado el viento, etcétera, etcétera. O sea que trabajo no falta por ninguna parte. Bueno, a nosotros en el agua realmente pues más o menos sobre 30-40 minutos desde que nos tiramos hasta que volvemos a la Zodiac. Lo que pasa que ese tiempo nos lo hemos marcado nosotros por preservar o por tener la máxima seguridad, porque bucear en aguas frías no es igual que bucear ahí en la ría de Ares. Ahí el agua pues normalmente en invierno como mucho baja 12 grados. En verano la tenéis a 18, 20 o 22 como mucho, pero aquí la temperatura del agua es un factor limitante y no nos permite estar todo el tiempo que queramos. Aparte de eso, cuando se bucea con aire comprimido, con botellas, tenemos que respetar unos tiempos para no entrar en paradas de descompresión. Entonces el tiempo aproximado de una inmersión normal, pues desde que nos tiramos al agua hasta que volvemos a la Zodiac, unos 30-40 minutos. Lo que pasa es que para este corto espacio de tiempo en el que estamos muestreando tenemos que prepararnos, vestirnos, ponernos unos trajes interiores, varios pares de calcetines, un forro polar interior y luego el traje seco, que hace que el agua no nos penetre en el interior de ese traje y estamos completamente secos. Con la ropa que llevas tú ahora mismo podrías meterte dentro de ese traje y salir con la misma ropa seca. O sea que el tiempo de preparación para bucear pues es bastante largo y laborioso. Tenemos que vestirnos a conciencia. Muchas gracias por tu pregunta. Y otra, ¿por qué busquéis moléculas en invertebrados y no en otros animales? Bueno, a ver, tú
sabes de dónde viene la aspirina? ¿Por qué? No. Pues la aspirina la descubrieron los chinos hace pues muchos siglos y viene de un árbol. Entonces, lo que ha pasado a lo largo de la historia es que cuando se ha ido a buscar medicinas o sustancias que fueran útiles para el hombre, pues se ha estudiado sobre todo en el medio terrestre y se han estudiado sobre todo las plantas y luego también pues insectos y otros organismos y muchas bacterias. Entonces, en el medio marino no se empezó a estudiar hasta hace unos 30 años, que fue cuando se empezó a poder trabajar bien con animales del mar. Entonces, los vertebrados, por ejemplo, pues no tienen el mismo tipo de moléculas. Si has estudiado un poco de zoología, que supongo que sí, ¿no? ¿Qué curso haces? Tercero de eso. Vale, pues tú has estudiado vertebrados e invertebrados. Y seguro que sabes que los vertebrados son solo el 5% de todos los animales y el 95% son invertebrados. Y que hay muchísimos grupos diferentes y que hay mucha más variación. Por ejemplo, hay caracoles, hay equinodermos, hay muchos tipos de gusanos, o sea, hay muchos grupos diferentes, hay más de 30. Entonces, eso comparado con los vertebrados implica una mucha mayor diversidad, tanto biológica como de metabolismo químico. Entonces, todos estos organismos tienen mucha más probabilidad de tener sustancias diferentes y, de hecho, tienen clases de moléculas completamente distintas. Y entonces muchas de ellas las estamos describiendo ahora por primera vez y nunca se habían estudiado. Y no solo es una molécula nueva porque tenga, yo qué sé, un oxígeno, un hidrógeno, un metilo diferente, sino que son estructuras, esqueletos de moléculas completamente nuevos y que nunca se habían encontrado pues ni en plantas, ni en animales terrestres, ni en vertebrados. Lo que pasa es que en el origen de la evolución, pues sabes que hay muchas cosas que son comunes. Entonces, muchas de estas sustancias pues pueden ayudar porque las vías metabólicas son parecidas, pero no están esas sustancias en los vertebrados. No sé si me he explicado bien. ¿Me habéis entendido? ¿Sí? Vale. De primaria. Bueno, pues mientras llega la siguiente pregunta voy a lanzar yo una pregunta para allá, a ver quién la sabe responder. He observado desde que estoy aquí, bueno, y un poquito antes también, que los osos polares no se comen a los pingüinos. ¿Alguien me sabría decir por qué? ¿Hay alguien que se acerque y me conteste? Porque en Antártida, que yo sepa, no hay osos... No, que en Antártida, que yo sepa, no hay osos polares, porque los osos polares están en... Vale, te ponemos un sobresaliente desde aquí, ¿vale? Y ahora lanzo otra pregunta. Yago, te ponemos un sobresaliente. Y otra pregunta, ¿alguien sabe por qué se llama Gabriel de Castilla esta base? Sí. ¿Qué dijo? Venga, sal ahí. ¿Qué dijo? ¿Cuál es la pregunta? La sé yo fijo. ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué vais a ser? Está grabado. Que Gabriel fue el fundador de esa base. Mira, ya se quedaron un Oye, ya entonces. Se quedaron. Bueno, creo que me ha tocado contestar a la pregunta del jefe. Vamos a... creo que se ha cortado. No, parece que va bien. Gabriel de Castilla era un almirante español de principios del siglo XVII. Concretamente él llevaba una misión de combatir la piratería. Entonces salió de España en 1602 y se dirigió hacia la parte sur de América. La ruta que tenía prevista era pasar por el estrecho de Magallanes y, en fin, y por allí buscar a los piratas holandeses, que eran los que llevaban la orden de combatir. Pero sin poder entrar en el estrecho de Magallanes hubo una tormenta muy grande y esa tormenta lo arrastró por el mar de Oces, que es la parte que separa América del Sur de las primeras islas que forman parte de la Antártida, y lo arrastró, según los cuadernos, los diarios de a bordo, pues hasta los 61 grados de latitud sur. Entonces describió que había visto unas elevaciones de hielo y que seguramente pues eso sería tierra, ¿no?
Curiosamente, lo que más avala este descubrimiento de un español, podemos decir entonces que la Antártida la descubrió un español, es el diario que fue muy detallado y se publicó años después en Ámsterdam, de un marinero holandés que estaba enrolado en el barco y que es muy detallado. Y llama mucho la atención porque precisamente la expedición de Gabriel de Castilla iba a combatir a los piratas holandeses. En cambio llevaba holandeses también contratados como marinos a bordo. Sí hay que decir también que, aunque nosotros pensamos que el descubridor de la Antártida fue el español Gabriel de Castilla en 1603, que esto no está reconocido internacionalmente ni por todos los países. Lo que sí está reconocido, porque está ya totalmente bien documentado, tuvo que pasar más de 200 años después, en 1819, que fue el capitán de un barco, un cazador de focas de Estados Unidos, un tal William Smith, pero ya digo que eso fue en 1819, o sea, habían pasado por 200 años y pico. Gracias. Alex, eso sí decir gracias. Pero vai enfriar a comida. Despois desta, finalizaste xa en aí, dase gracias. Despois da pregunta, dase gracias e finalizamos. Preguntaba a profesora antes que podría desplazar una foto de los invertebrados que está estudiando. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? Preguntaba antes mi profesora si podíais pasar alguna foto de los invertebrados que estáis estudiando. Sí, mira, por una parte, por supuesto, os vamos a pasar alguna foto de invertebrados de los que estamos investigando estos días. Se la pasaré por correo electrónico a John y a Jacobo para que os las pasen a vosotros a través del correo electrónico o como queráis, pero aparte de esto os vamos a enseñar ahora mismo, en estos momentos en directo, animales vivos que hemos recogido buceando. Entonces mi jefe, mi compañera Conchita Ávila os va a enseñar delante de la cámara un invertebrado, a ver si lo reconocéis. Levántalo más, Conchita. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Lo habéis dicho? ¿Lo podéis repetir? Una estrella de mar, muy bien. Esta estrella de mar es muy abundante en la isla, en distintos puntos de la isla, y a veces aparecen poblaciones de cientos o de miles de individuos. Ahora os vamos a enseñar otro ejemplar, a ver si lo reconocéis. Es redondo, ten espiñas. A lo mejor no se ven. Bueno, los erizos y las estrellas pertenecen al grupo de los equinodermos y son de los animales más abundantes en toda la isla, en todo el cráter volcánico. Y luego en la parte exterior pues encontramos otra fauna que está más asociada a fondos de rocas, hay algas como los golfos que aparecen por aí na ría cando hai malamar, todas esas algas que chegan á playa de color marrón. Aquí tamén hai outras parecidas e son moi grandes, pero sempre están asociadas nas zonas rochosas de fora da illa. De acordo? Esponxas tamén, hai moitísimas. Robert, no. Robert, saca el folio del micro, si lo escucha. Ya, con la última pregunta, ¿eh? Sí, ya estamos bien. No, pero ya, Bueno, digamos que como te dijo antes Conchita Ávila, las sustancias químicas que se utilizan como medicamentos
Empezaron por lo que el hombre tenía más a mano desde principios de los tiempos, es decir, las plantas o animales o sustancias que tenían, árboles, etcétera, etcétera, que tenían a mano. Y poco a poco pues, se dieron cuenta de que en el mar también era una fuente grande de sustancias que se podían usar como medicamentos. Pero tu pregunta nos va a servir para que Conchita Ávila nos explique por qué ella se ha decidido a estudiar las sustancias químicas de los invertebrados y cuál fue su evolución, su línea de investigación desde que se hizo bióloga marina hasta estudiar una cosa tan compleja como las sustancias químicas. Te la paso y ella te va a contestar. Cristo, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Sí, Yoli, te escucho. Bueno, yo leidor, os informamos que ya ha terminado el tiempo de clases aquí, tienen que irse a comer, Vale. tienen comedor, entonces no podemos seguir conectados. Podríamos dejar Vale, la no. ocasión quizás más adelante. Muy bien, Justo quedan un muy bien, momento pues. muy interesante y nos quedamos así como ¿qué pasará? Pero realmente los niños se tienen que ir, también hay... Vale, no os preocupéis, nosotros estamos Todos a la vez, gracias. y el tiempo, como normalmente las conferencias, las videoconferencias son de 1 hora, pero estamos a vuestra disposición, o sea que lo dejamos aquí, esperamos que haya sido productivo, que le guste y que cualquier cosa que queráis. Jacobo! Dásela a Jacobo, dásela a Jacobo. Esperar un momento. Espera un segundín, que ahora se van los niños, que hay un follón.